Hola a todos. Las cadenas que nos mantienen prisioneros a nosotros mismos, en nuestra mente, y que vamos a encontrar la solución a esas cadenas limitantes y a entender realmente lo que son. Bueno, pues a nivel mental, pues existe algo que se llama la culpa. La culpa es esa parte, esa voz interior, que ese juez interno forma parte de nuestro diálogo interno que nos dice que valora lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues este juez interno, eh, pues en realidad es neutro y tiene una función. Pues ¿qué función tiene? Pues tiene la función de empatizar con nuestro entorno, de integrar nuestros valores, vivir en coherencia con ellos, pero si esta culpa, si este juez interior es demasiado severo, pues eso viene a producir un desequilibrio emocional, un desequilibrio espiritual que va a hacer que sintamos malestar, ¿no? ¿Y qué tipo de malestar pues, puede ser? Pues puede ser depresión, ansiedad, angustia. Es cuando escuchamos a esa voz interna severa que juzga, de autoexigencias, bueno, pues eso es, digamos, el origen de los males de, digamos, la salud emocional y, digamos, de no encontrar esa paz, ¿no? Esa paz que fluye con el universo. En realidad, no es que, ya os lo he dicho antes, no es que, que sea bueno o malo, sino simplemente que cuando hay un desequilibrio, cuando es excesivo, cuando hay una polaridad y no va en equilibrio, cuando va más allá de su función, pues es cuando se produce el desequilibrio, esa cadena desencadenante que produce esa falta de libertad emocional. Bueno, pues la culpa, que ya os digo, es como ese juez, esa voz interior que tenemos todos, de lo que está bien y lo que está mal, en la que nos autojuzgamos, que está directamente relacionada con el ego, pero que si está en equilibrio, pues también es síntoma de empatía, de hecho, pues se forma sobre todo durante la infancia, la niñez, ¿no? ¿Y cuándo se forma y cómo se forma esa culpa, ¿no? Ya digo culpa con ese tono excesivo, ¿no? No en un tono neutro. Pues es cuando esos principios, esas normas, ese juez interior es demasiado severo, ha sido demasiado severo, hay demasiada, digamos, autorregulación, autojuicio de uno mismo porque ha habido a lo mejor un maltrato o una especie, digamos decir, una educación demasiado severa, ¿no? Con el niño. Y también viene cuando a ese niño interior no se le ha dado el alimento, entre comillas, que se merece, ¿no? Que es el llamado amor incondicional. Porque cuando a un niño se le dice, mira, si haces eso, no te quiero, pues estás identificando pues un comportamiento para poder ser amado, con lo cual estamos desvinculándolo del amor incondicional que todos debemos tener, al margen de lo que hagas, ¿no? Entonces, de cómo seas, la imagen que tengas, o sea, tenemos que desarrollar ese amor interior, ese amor incondicional, que muchas veces, debido a la sociedad, a las normas impuestas, a, digamos, a la comunidad en la que estamos, en la familia, pues nos hacen sentirnos insuficientes y que tenemos que de alguna manera compensarlo con un tipo de comportamiento, imagen, etcétera, ¿no? Entonces, importante, por eso es tan importante el desarrollo del niño interior, ¿no? Tiene mucho que ver con la autoestima. Bueno, pues ya os digo, es algo que viene mucho de la infancia. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues sobre todo yendo al timeline, como se trabaja con el niño interior, yendo a esa
a esa asociación que se ha hecho del niño, porque en la niñez no se tiene esa capacidad para discernir, a lo mejor esa capacidad emocional para sentirse amado al margen del comportamiento, de lo que digan los demás. Nos sentimos dependientes. Entonces, cuando no hay esa madurez emocional, pues es importante trabajar con el niño interior. Pero, básicamente, para decirlo así en pocas palabras, la culpa, el exceso de culpa se cura con la aceptación, con el perdón, pero sobre todo con el perdón a uno mismo y en la compasión, por decirlo así, en rebajar esas autoexigencias, liberarnos de nuestro ego. Pero lo más importante viene cuando tomamos conciencia, porque cuando comprendemos, pues realmente no tenemos que hacer nada más. Ya nos damos cuenta, aunque oigamos a ese juicio interno, esa voz interior que nos juzga, esas autoexigencias que nos formamos, aunque lo oigamos, lo aceptamos, pero lo dejamos pasar. Es muy importante también no rechazar, porque es una parte de nosotros, saber que está ahí e integrarla de esa manera, o sea, sin bloquearla, porque si tú la bloqueas, si no aceptas ese sentimiento de culpa como un sentimiento pero que está basado en unas creencias, en una asociación, pues todavía se va a hacer peor, ¿no? Importante vivirlo desde la aceptación sin darle demasiada importancia, dándole el valor que realmente tiene. Y algo también importante es ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva al tema de la responsabilidad, ¿no? Hacernos conscientes de que realmente a quien tenemos que amarnos primero es a nosotros mismos. Ámate, ama a los otros como a ti mismo, pero empezando por ti y haciéndote responsable en vez de culpable. Cuando vivimos la vida desde la responsabilidad, pues podemos ser personas maduras emocionalmente sin caer en el exceso, ya os digo, de la culpa, ¿no? Entonces, desde la aceptación, la autocompasión, el autoperdón, sobre todo a uno mismo, por haber asociado, por no haber estar en contacto con nuestra esencia, con nuestro amor interior y creer que tenemos que haber hecho algo o compensarlo porque no nos sentimos amados, porque nos sentimos separados. Una vez más, volvemos a la conciencia de unidad. Siempre que conectemos con la conciencia de unidad, que es precisamente conectar con nuestro niño interior, con nuestra esencia, con ese amor incondicional a unos mismos, a nosotros mismos, es cuando vamos a estar otra vez en equilibrio, fluyendo con el universo, liberándonos de las cadenas del ego. Y también os digo, como decía Buda, todo sufrimiento proviene de la no aceptación del momento presente. Cuando realmente vivimos el presente desde la aceptación, fluyendo, entendiendo el pasado que está pasado, sin quedarte estancado en él y tampoco en la preocupación del futuro, cuando vivimos plenamente el momento presente, pues es cuando nos liberamos de las cadenas de la culpa y llegamos al deseado bienestar, bienestar emocional y espiritual. Y por supuesto, también como aquí hablamos de coach holístico, pues a nivel incluso físico, porque al final las emociones tienen también un impacto muy importante a nivel físico y celular, ¿no? Entonces, somos un todo tripartito, mente, cuerpo y alma, por eso siempre en equilibrio con el universo. Bueno, y ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, pues un like y nos vemos. ¡Chao!